Sí. Recién, algo sobre, parecido con lo de una cosa de los adolescentes que recién daban vuelta, me preguntaban si era normal, no importa, si era normal que los adolescentes fueran tan intensos, por decirlo de alguna forma. Y en realidad, los adolescentes se están preparando. Para ser muy sintético, hay brocha gorda, digamos, desprolijo, todo, pero uno primero aprende a manejar su cuerpo y después aprende a manejar el entorno circundante de la familia, donde todavía está bajo un paraguas de protección. El adolescente está dando salto al mundo externo. Y ahí es donde tiene que aprender a ser adulto en forma, tiene que pasar de estar bajo el paraguas, con lo cual es lógico que los parámetros de la familia le queden chicos. Y es más que lógico, es natural y es necesario que tenga este impulso y este motor, todo esto que yo les decía de cómo están a full, digamos, es necesario para que crezcan. Porque es un momento, dos cosas. Por ejemplo, los adolescentes están totalmente volcados al mundo externo. La importancia que tiene el grupo de sus amigos, los adolescentes, es 10 veces más importante los amigos que los padres, y que la familia. No es a quien quieren más, no es yo estoy diciendo que no los quieren. Yo lo que digo que están mirando para ahí. Su cabeza está ahí. Lo importante que les pasó es lo que les pasa en su pequeño mundo externo, con lo cual es natural esta cosa que tienen de irrupción y de intensidad, digamos. Que es difícil bancarlo, digamos, pero bueno, pero es así. Es lo que hay. Nada, le diera preguntas, dudas. La verdad que los iba a dividir en grupos. Sensación de vacío. A ver. Bueno, voy para. Me voy al final y después vuelvo. Me fui demasiado. Los impulsos no me funcionan. Esto es una frase, le voy a confesar la verdad. Esto me lo dijo un paciente. Un pibe que yo lo quería mucho ya hace años, no lo veo. Pero un pibe que lo quise mucho. Y hicimos una relación muy fuerte. Y yo siempre lo digo en charlas que doy, siempre la digo y yo espero que todo el mundo diga, dice, mire, y la verdad que es algo que me pasó a mí. Vieron que uno a veces cuenta cosas que para uno son maravillosas y lo dice, bueno, está bien. Ahora a ustedes les toca decir, bueno, está bien. Yo les voy a contar porque estoy fascinado con esto igual, que tiene que ver con lo del vacío. Lo que yo les decía del circuito de recompensa, ¿qué es lo que le da la sensación de sentido también a las cosas? O sea, ¿no? Uno va construyendo eso. Cuando uno empieza a distorsionarlo, lo que empieza a pasar es que uno, les hablo concretamente, les pongo ejemplo con drogas, sustancias, pero esto pasa en cualquier adicción. Si uno empieza a tomar una droga que puede hacer que uno se sienta bien, la realidad empieza cada vez a ser menos importante. Y por otro lado, el circuito de recompensa empieza a elevar el umbral a partir del cual siente. No sé si se entiende. O sea, hay un acostumbramiento. Con lo cual, uno, si es una droga, cada vez el estímulo tiene que ser más intenso. Más intenso, porque si no uno ya no siente. Porque uno va anestesiando, o sea, el circuito de recompensa se va adaptando a esos estímulos tan fuertes, entonces empieza como a registrar menos. Con lo cual, toda la realidad a uno le queda como insípida. ¿Se entiende? Si pues, tuve un éxito, no tuve. O sea, no sé, lo que le pasa a uno en la realidad no tiene ni sabor, es como comer sin sal. Entonces, este chico siempre me decía, yo consumía cocaína, me decía, yo estoy siempre entre el azúcar y la sal, en el sentido de que él sentía esas cosas muy fuertes,
o sentía unos bajones terribles cuando te carecía de la sustancia. Pero vivía en esos dos mundos, o un flash de placer o un bajón de angustia, y no sentía nada en el medio. Y él me decía, yo quiero volver a sentir el sabor de la canela. Me lo decía como que él había perdido la posibilidad de tener matices. ¿Se entiende? Como que estaba enseguecido. Bueno, esta sensación de vacío tiene que ver con esto, donde en realidad uno gradualmente, y además uno va teniendo registro, simultáneamente con esto la vida de uno se va deteriorando. Uno se van deteriorando los vínculos, probablemente vas teniendo menos logros, se deteriora la imagen que vos tenés de vos mismo. O sea, todo se va deteriorando y en realidad empezás a... lo de la sensación de vacío existencial tiene que ver con esto. En realidad uno cuando no se siente vacío existencialmente es por la vida que tiene. Esto incluye los afectos, las personas, la historia. Uno tiene su personalidad apoyada en un montón de lugares. Cuando todo esto desaparece para una persona que es adicta. Y digo, estamos hablando de un continuo, ¿no? Esto hay casos, cuando es más extremo, es más drástico, pero sí. Pregunta. Terceras motivaciones, ¿pueden generar de alguna manera fortalecer la voluntad para apartarse de la adicción? ¿Otras motivaciones? Sí. Sí. Porque acá viene una pregunta que hicieron al principio, y entonces ¿a dónde se apunta? Me parece que tiene que ver con esto que me está preguntando, porque claro, algo que sea muy importante para esa persona que lo perdió, y que esa motivación de querer recuperarlo sí. haga que luche Mirá, contra la adicción. Hay dos cosas. Un susto muy fuerte. Viste que hay gente que de golpe, no sé, tuvo una sobredosis, estuvo a punto de morirse. O la mujer lo echó de la casa porque era alcohólico y no quiere perder su familia. O sea, frente a situaciones límites, por la intensidad, eso muchas veces puede ser un clic, digamos, puede ser una cosa que te rescate. De todas formas, para dejar una adicción, el momento más difícil no es dejar, es sostener. Nunca se deja de ser adicto. Claro, o sea, claro. Y no volver, o sea, es mucho más difícil no volver que dejar, digamos. Por eso, muchas veces la gente que dice, no, pues yo lo dejo y estoy bien, no me pasa nada. Bueno, pero si después hay que volver y volver, es lo mismo. Uno es un susto, y lo único, por lo menos en mi experiencia, creo que en la de la mayoría, yo, por ejemplo, yo recién les estaba contando, yo trabajo todo en forma grupal. Yo no solamente trabajo todo en forma grupal, sino trabajo en forma comunitaria. O sea, yo lo que hago en realidad es como una comunidad terapéutica ambulante, donde la gente viene, pero todos son grupos. Vienen grupos de padres, grupos de chicos, grupos de adolescentes, grupos de adultos, son todos grupos por esto que yo les decía. Y lo único que funciona son los grupos. O sea, el poder que tiene la pertenencia te puede rescatar. Esto puede ser pertenencia a tu familia también. O sea, la familia es un grupo también. Pero en realidad, en general, los tratamientos que funcionan para adicciones son grupales. Y es por esto. Porque en realidad la pertenencia es una de las fuerzas más poderosas que tenemos. Y eso sí, eso genera eso. Por eso o sea, ¿qué lo rescata un adicto? ¿El miedo a morirse o el miedo a perder la familia? ¿Y qué lo rescata y qué lo ayuda a rescatarse? El sentirse que pertenece. Eso puede reemplazar, porque eso cura el vacío. Porque en realidad un adicto que está metido en eso, la sensación de vacío es lo que le impulsa de vuelta al consumo. O sea, en esto del circuito de placer y esto que les digo, uno consume pero después siente vacío o siente angustia, y entonces eso es lo que lo dispara de vuelta a buscar el consumo, digamos. La sensación de pertenencia
es algo que puede contrarrestar este circuito de y por eso funcionan Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos. O sea, por eso en general los tratamientos son grupales, porque la verdad que a ver, no es lo único que funciona. Hay gente que deja sola de consumir porque se da cuenta. Esto no es ni blanco ni negro, ¿no? O sea, hay de casos de todos los ejemplos, pero le digo como generalidades, ¿no? Por eso, volviendo a lo que estamos haciendo acá, por eso es muy importante el sistema de consultoría. Yo les digo, a mí, yo estoy acá fundamentalmente porque me gustan las comunidades y consultoría es la propuesta de una comunidad atendiendo, no de una persona. Eso tiene un poder por sobre todo, y eso es lo que, bueno, por eso me gusta a mí. Una cosa que les quiero decir también en cuanto a esto, si a ustedes les toca el día de mañana estar con una persona que pues, consulta por esto, en realidad la función generalmente de ustedes es acompañarlo a una consulta, no acompañarlo físicamente, sino tratar de ser un vehículo y acompañarlo, porque la gente, y ustedes lo van a ver cuando, lo más importante que ustedes tienen que para dar, y yo también, y todos tenemos para dar, es esto de la pertenencia. Y ustedes lo más, digamos, ustedes lo que vienen a ofrecer acá es estar para el otro. Eso no se consigue, en Europa no se consigue, digamos. Eso no se consigue fácilmente y eso es lo único que tenemos para dar. Así que eso es, por eso, o sea, las cosas técnicas, todo esto, yo lo digo por mí, no voy a decir por todos los demás que hablan, lo mío por lo menos, olvídenselo lo antes que puedan, porque lo importante que tienen ustedes, son ustedes, es esto, es lo único que sirve. Bueno, me fui por las ramas de vuelta. Pero en serio, lo que están viniendo nuevos, yo hace tiempo, hace mucho, es esto de estar con otro matrimonio. Ya un matrimonio es una comunidad, pero no es lo mismo un matrimonio que dos matrimonios. Ya es más comunidad. Y eso es muy importante, es muy difícil, es complejo, estar con otro siempre es muy difícil. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No sé, sí. Allá. Pienso que es probable que tengamos más frecuentemente la consulta del que está viviendo con un adicto. Sí, seguro. Y está sufriendo esa compañía de la que no se puede deshacer o no quiere ayudar. ¿Qué hacemos con el sufriente de la conducta del otro? La verdad, el sufriente de la conducta del otro es el motor, el que sufre es el que tiene la llave. O sea, en general. Pero hay que tratar de ayudarlo a que todo eso que están viviendo se canalice en que el otro pueda pedir ayuda. Pero esto no es, muchas veces no, en general tiene que ver con límites. Esto, ustedes tuvieron una charla de abuso, de violencia, esto andamos ahí en el borde. Todo este tema de límites es fundamental en todo esto. Y sí, generalmente, no siempre, muchas veces sean personas, no van a ser adolescentes en general, pero hay muchas personas grandes, por ejemplo, que consultan por alcoholismo, hay mucha gente grande que pide ayuda por ellos mismos. Pero en general, en todos temas de patologías que tienen que ver con los impulsos, generalmente el que paga los platos rotos, obviamente es uno, pero el que está al lado, y el que está al lado registra más que uno, entonces la pasa peor, digamos. Si bien la consecuencia más grave la tiene la propia persona, pero la verdad, todas las personas que están alrededor la van sufriendo. Y generalmente los que consultan son los que están alrededor. ¿Sí? Sí. Nosotros estuvimos acompañando a un matrimonio. Estuvimos como un año acompañando.
acompañándolo. La verdad que fue bastante frustrante porque no logramos absolutamente nada, digamos, no logramos que la persona que era adicta, que era el hijo, pudiera ir a ningún lado. Había también un problema de opiniones diferentes en el matrimonio de ellos, y la verdad es que le dijimos por qué no van a las cosas de la provincia que había, y no logramos absolutamente nada. No sé qué consejos das en ese caso. ¿Para el matrimonio o para ustedes? Viste que estar con otro es un mal negocio. La verdad, si uno viene a ponerse acá a dar esto, está bien, o sea, no tiene que funcionar, ni tiene uno. A mí, ¿cómo se acompaña? Mira, primero, el gran problema siempre es que no están de acuerdo. El segundo problema es que hablan y no hacen. Y el tercer problema es que uno... No, el tercer problema no lo voy a... No, es que no, uno... Por eso yo hablaba al principio de ojo con la conversación. Porque uno cree... Pero esto es... Yo tengo... O sea, esto es personal, ¿eh? Yo creo que uno tiene que ir trazando un rumbo. Y bueno, porque si no te quedas, si te quedas dando vuelta en redondo, tampoco para los ayudas. Y por ahí uno puede hasta anestesiar un movimiento que en ese momento se inició para hacer algo. Con lo cual me parece que es importante tratar de que pasen. Porque una cosa es que uno los acompañe a ellos en su dolor y otra cosa es que el objetivo sea que pase algo. Pues si es acompañarlos a ellos, está perfecto. Ahora, si el objetivo es que y ellos piden ayuda para llevar a su hijo, bueno, uno tendría que tener, me parece a mí, pero no lo tengo claro, estamos casi supervisando una cosa, pero me parece que uno, si el objetivo es ese, uno tendría que establecer pasos. Para no perderse en la misma dinámica que se pierden ellos. Si no se quedan dando vuelta, hablando, qué sé yo, y al final se van a quedar los seis, los todos. Pero no solamente en la adicción, todo. Esto es en todo. Sí. Pero yo creo que nuestro trabajo, y yo me incluyo como si estuviera al lado de ustedes, yo creo que nuestro trabajo no es lograr cosas. Yo pienso que nuestro trabajo no es lograr cosas. Y me parece que tenemos que estar, que tiene que tener un sentido lo que hacemos cuando lo estamos haciendo, no por lo que logramos. Entonces, volviendo a esto, y qué consejo para nosotros y qué consejo para ustedes, uno no sabe, uno no tiene control sobre lo que pasa entre las personas. Uno pone lo mejor de uno, lo pone ahí y punto. Uno va sembrando y no ve a dónde caen las semillas, ni tiene control sobre eso, y eso es lo lindo. Pero uno tiene que saber que eso implica, uno se tiene que desprender de los logros. Porque en general uno se frustra cuando trabaja con gente. Y es lo más lindo, es lo más lindo. Para mí lo mejor que tiene este tipo de cosas, que pareció lo que hacemos, es el aprender lo bueno que es la frustración. Mira lo que te digo. Pero en serio lo digo en serio. Una pregunta. Me ha pasado de estar en relación con una persona que está en la adicción, Sí. Y que no, digamos, no, por su familia, por su entorno, no encontraba la forma de pedir ayuda. Sí. Bueno, llegué al diálogo de que él sí quiere pedir ayuda, Sí. y empezó a entrar a pedir ayuda a los entes Sí. de adicción, y lo que está pasando es que, por ejemplo, él vive en Aedo y le dicen, sí, bueno, podés venir a unas charlas en Quilmes
o andate a no sé dónde, y ese tipo de situación. ¿Hay algún camino distinto? ¿Hay algo que los pueda relacionar, que los pueda ayudar más localmente? Porque hay gente, en este caso por lo menos es gente humilde, que no tiene la capacidad de agarrar el auto y me voy a donde sea porque yo quiero salir del tema, y le está costando tomar esta decisión de querer salir del tema. Si encima le pongo las vallas de que te tenés que hacer 100 kilómetros Es en difícil, colectivo. sí, totalmente. Y además, un día tenés el impulso, pero esto es un camino de perseverancia, con lo cual un día te agarró lo agarraste bien y otro día lo agarraste mal y se cae todo. Mirá, todas estas cosas, digo, todos los recursos, como todo, hay lugares buenos, hay lugares malos. Yo te digo, hay centros estatales, algunos funcionan re bien, otros. Y además también pasa otra cosa, los grupos de narcóticos anónimos funcionan muy bien, pero de vuelta, funcionan muy bien, hay grupos que funcionan muy bien. Vos tenés, unos se juntan en tal parroquia y por ahí es un grupo buenísimo, funcionan bárbaro, y después otros se juntan, no sé, a 10 cuadras para el otro lado y no funcionan. ¿Viste? Esto es como todo. Pero hay narcóticos anónimos, es un ejemplo, alcohólicos anónimos, todos esos grupos en general tienen un funcionamiento. De todas formas hay perfiles también, ¿no? O sea, hay veces que bueno, hay perfiles. Perfiles, digo, de personas. Es bueno cuando uno va a un grupo poder sentirse más o menos identificado. Con lo cual, bueno, eso. Pero en general hay, pero este tipo de cosas más, o sea, son más locales, son como células. Y algunas funcionan mejor, otras peor. Pero narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos, en general se juntan en parroquias, en iglesias, en lugares. Hay en todos lados. En general, si uno averigua, hay por todos lados. Y algunos funcionan mejor, otros peor, pero en general son un lugar de contención para estas cosas que funcionan. Si te metes en Google te aparece todo donde funciona. Ok, gracias. Acá en la parroquia Santa María del Camino hay un lugar que se llama la Casa del Joven y hay una formación de chicos que están, los que se encargan de conseguir turnos para el cedronar, y ellos lo van derivando. Y lo van acompañando. Lo van Está bárbaro. acompañando. Sí. De todas formas, hay lugares que son de internación, por eso también en esto hay distintos tipos de abordajes, ¿no? Con pregunta, Sí. no me quedó claro, me hace un poco de ruido el tema de decir, bueno, nosotros tenemos que trabajar con un determinado norte, ¿sí? Sí. O sea, tenemos que tratar de lograr un objetivo, pero Sí. tampoco es que nos tenemos que volver locos por lograr el objetivo, según lo que yo entendí de lo que decimos. Sí. Ahora, cuando vos ves que tenés que lograr ese objetivo, que es salir de todo eso, y ves que la familia o la persona empieza a dar vueltas, y para no formar parte, como decía vos, de ese, ¿cuándo corto esto? Yo creo que llega un momento que vos decís, a ver, te tenés que plantear, si no estamos llegando a ningún lado, ¿para qué seguimos? Es una buena pregunta para hacérsela a ellos. Y ahí empieza otra Pero cuando se conversación. hace vos ahí, lo digo, ¿Cómo? Cuando sentís esto. Cuando sentís esto, decís, che. Yo, lo que uno, esto para todo, y no es para las adicciones, ustedes tienen que trabajar con lo que sienten. Cada vez que los incomode algo, los ponga en una situación complicada, tienen que ver cómo hacen para devolvérselo a ellos. Esa es la tarea de ustedes. Con lo cual, esto, estamos dando vueltas, te encontrás en la cornisa, uno tiene que caminar por la cornisa. Esto es, me quedo acá atrapado en este círculo que no vamos a ningún lado, o corto y me voy. No, tenés que estar en medio. No tenés ni que entrar, tenés que molestar, porque alguien que no está adentro ni está afuera molesta. Entonces tenés que, che, ¿para qué tanto? O sea, no sé, esto trae. ¿Se entiende? Y uno tiene que estar ahí. Bueno, pero esto lo que te estoy diciendo es como pescar.
¿viste? Yo odio la pesca, no me gusta nada. Pero, ¿viste que tienen que soltar, tirar, soltar y entonces, no, si no viene, entonces tiro y corto. No, pues tampoco lo vas a soltar. Si no, no vamos a ningún lado. Bueno, eso es arte. Por eso esto que las relaciones humanas son arte. ¿Sí? Por eso, esto que estamos haciendo, se lo tienen que preguntar a ellos. De todas formas, nosotros nos repaso el aviso. Nos reunimos para charlar de todo esto y justamente para ver, porque estas cosas las trabajamos entre todos como para que nos enriquezcan a todos. Y por supuesto nunca llegamos a ninguna solución. Que nos enriquece tanto. ¿Cómo? Y también para crear comunidad. Para crear comunidad. Eso es lo que nos hace afianzar en este trabajo, ¿no? Sí, en el fondo no hay más que eso, detrás de todo esto. Ni menos. Yo Sí. tengo una pregunta. Pará. Sí. ¿Vos ¿Puedo? Sí. Te preguntaron en el bloque anterior, vos decías no le empecemos a dar todas las explicaciones. Sí. Y te preguntaron, está bien, entonces ¿qué ¿Por dónde? hacemos? Y Lo- eso no me quedó claro a mí si lo respondiste o no. No, mirá, lo responde dando vueltas. En realidad, uno primero tiene que ayudar. Por ahí uno no, la función de acá no es tratar a un adicto. Es acompañarlo porque probablemente exceda lo que puedan, lo que manejan ustedes. Con lo cual, la función es acompañarlo a que pueda hacer una consulta o acompañar, como decíamos, al familiar a que pueda hacer una consulta. ¿Y a dónde se apunta? Un poco se lo contestaba él. Si no apuntas a esto de explicarle que le hace mal, sí se apunta a la pertenencia. Por eso los tratamientos son grupales, esa parte que Pío, vos recién hablabas de cornisa y ¿no será que muchas veces el consultante nos mete en una cornisa y no nos deja salir de ahí? O sea, quedamos atrapados por la cornisa en la que nos mete y esa es me parece que vos hablaste de los 2 matrimonios, es fundamental porque entonces es más difícil que nos atrapen si somos francos, ¿no? Sí, esto es lo que tienen las comunidades y lo que tiene... a ver, si uno ocupa un lugar, no lo ocupa el otro. Esto es lo que tiene... Si uno queda atrapado en la cornisa, probablemente el otro... Esto pasa, esto lo vemos, los terapeutas lo vemos esto es así, si uno ocupa el lugar de quedar involucrado, alguien se queda afuera mirando. O sea, esto de ser comunidad es muy importante porque te da la mirada del otro. Y la mirada del otro, si la podés escuchar, te rescata. Pero aprender a escuchar la mirada del otro no es fácil. Sí. ¿Estamos? No. Sí. La pregunta, Sí. ganaste de mano y hice la misma pregunta que iba a hacer yo. Bueno. Básicamente, vos nos dijiste todo lo que no había que decir, Sí. ¿Qué le decimos? porque, o sea, Que ese es con- el camino del no, Sí. y si existe un camino del sí, digamos. Acompañarlo a canalizar, que es lo que hablábamos, la consulta a un lugar que lo puedan acompañar. Porque esto es hay que acompañarlo mucho, ¿verdad? Es algo muy específico. Sí. Pío, mi pregunta era, quizás el que viene a consultar o a necesitar ayuda es el familiar. Sí. Hay grupos para la familia, aunque el adicto no vaya, y eso ayuda a Sí, que sean muchísimo. fuertes en poner los límites o en saber en qué postura ponerse, porque a veces no saber si dar, no dar, si hacerle caso o no hacerle caso, si dejarlo en la calle para que toque fondo o no dejar. Sí. Entonces digo, quizás es acompañar al familiar a estos grupos para saber en cómo estar parado frente a esta situación, aunque el hijo no quiera o el esposo no quiera o la mujer no quiera ir, ¿no es cierto? Sí. Eso acompaña o ayuda un montón en esto Sí, de la brújula. totalmente es así. En realidad, tanto Alcohólicos Anónimos, en general consultan a los familiares y es muy importante que puedan
participar de grupos, todo lo que estás diciendo. Porque en el fondo todo esto tiene que ver con la cornisa, tiene que ver con todo esto que hablamos, tiene que ver con la charla que les dije, ¿se acuerdan que hablé de la célula, de los límites, las membranas celulares? Todo esto es un tema de límites. Para poder poner un límite uno tiene que tener una pertenencia, si no, no lo puede poner. Esto es central. Con lo cual, esa persona, o los consultantes nos tironean y nos meten en su dinámica, entonces quedamos atrapados ahí. O esta que consulta está atrapada en una dinámica con su marido que consume lo que sea y no puede poner límites porque está atrapada ahí. Uno tiene que tener una pertenencia afuera del sistema ese. Si no, no puede poner límites. Por eso es importante que haya otro matrimonio y por eso es importante las supervisiones y por eso es importante pertenecer. Uno está ahí, pero no pertenece solamente ahí. Entonces uno puede tomar distancia, entrar y salir. Yo tenía un gran profesor que decía, uno es como un buzo, como los buzos de antes, uno baja con lo que se llama la línea de vida, que es que la pertenencia, uno como terapeuta decía, uno pertenece a un equipo, pertenece a un marco teórico, pertenece a una teoría, etc. Y ahí se mete con el paciente. Y uno se tiene que poder zambullir y tirarse a fondo y saber que lo va a arrastrar. Ese contexto en el que uno se mete, pero uno tiene la línea de vida porque pertenece a todo eso. Eso es poner un límite. Con lo cual, esto de la pertenencia y la puesta de límites es central. Por eso hay que trabajar en grupo. Y por eso las personas que consultan no pueden poner límites si están solos. Uno puede decir mucho, vos pones el límite, puede hacerlo si logra pertenencia a algún otro lado, con lo cual, si logra pertenencia, a lo mejor con ustedes, con la comunidad, mini comunidad que le proponen, por ahí puede hacer algo que no las podría hacer. Esa es la magia de esto. Lo que pasa es que por ahí estás sintiendo que salta el vacío y vos le haces de red sí. de contención, ¿no? Sí, sí, porque es lo que recién hablábamos, la cornisa, es esto. O me quedo, ¿vieron lo que describimos recién? O me quedo atrapado, o salto al vacío y me quedo solo. Que es lo que decíamos, o cortamos o no. Esto lo siente esta persona. O lo dejo, y si salgo me quedo solo. Si uno no tiene, si uno no tiene otra pertenencia, no puede actuar. ¿Se entiende? Porque es medio... pero se entiende por qué lo digo. Clarísimo. Por eso este sistema es bueno. Bueno, se los estoy vendiendo. ¿Sí? Yo no cobro por esto. No, pero bueno, nada. Es lindo que estén acá. No es lindo con ganas de dar. Sí. Te pregunto, ¿cómo hago si viene el adicto, no la familia, para hacerlo sentir que pertenece? Escuchándolo, no juzgándolo. No, por eso primero. Por eso yo decía, no le digan lo que tiene que hacer, no le digan que no haga, ni que le va a hacer mal, ni que piensen los hijos, ni que no pasa nada por ahí. ¿Cómo empezaste? Tratar de entender lo que siente, tratar de escucharlo, darle un lugar, pero por eso es un arma de doble filo el querer resolver. Porque si uno se apura a resolver, pero esto no pasa solo con adictos, si uno se apura a resolver, por eso es lo que hablamos de los objetivos, si uno se apura a resolver, lo pierde el otro. Está bien, yo no quiero resolver, pero para que él se sienta que pertenece, yo lo escucho. No Sí. opino, no digo nada. No, lo escuchás, podés opinar, decir lo que vos pensás, escuchás lo que vos. Okay. Sí. Y para que vuelva, y para que sienta esa pertenencia, que nos vemos la próxima vez, pero para que nos volvamos a ver, ¿no consumas? Es No, como, si vos le decís para que nos volvamos a ver no consumas, le estás echando. Bueno, y eso es. ¿Cómo hago para que sienta que pertenece? Que siga viniendo y sigo escuchando. Haz lo mejor que puedas vos, y por ahí lo siente cuando lo siente. Hay 4 personas. Y además, una cosa, no es normal que estén dispuestos a escucharte. ¿Cómo? No es normal que estén dispuestos a escucharte y hay gente que esté dispuesta a dar su tiempo
para escucharte con amor y realmente con empatía. No es tan frecuente. Y eso genera un efecto gigantesco. Eso les parte la cabeza. Después nos puede ir bien, puede ir mal, puede resolver su adicción, puede no, pero ya eso ya tiene un sentido gigantesco. Y por ahí no vuelve. ¿Qué importa? Y encima es gratis. Y encima, no, porque si te pagan no es lo mismo. Por eso digo. No, a mí que me pagan no los escucha ninguno. Ahora, cuando termina, digamos, el primer encuentro, tal vez la invitación a que voy a volver a escuchar, venir a profesor, que voy a volver a escuchar. Si quieren. ¿Querés? No, al revés. ¿Querés que nos volvamos a ver? Por ahí quieren, por ahí no quieren. Pero no estamos en un entorno donde nosotros, si bien no somos profesionales, ni tenemos que meternos, porque no tenemos esa herramienta. No, pero sí somos transmisores de un entorno cristiano. Sí. Que sí podemos ir echando una empatía diciendo eso es importante. Claro, por supuesto, claro, es una cuestión de afecto. Sí, lo más importante es eso. Bueno, pero si vos le decís eso, le transmitís pertenencia. No te alojo le estás diciendo, eso es pertenecer, ¿no? Eso es lo que digo, no somos estadísticas, curamos dos. No. Por eso, no importa si curan, si no curan, si vuelven, si no vuelven. Cuando se empieza a atender, tendrías que preguntarte entre una semana y otra, ¿cuántas veces pensé en esta persona que yo atendí una horita el sábado pasado? Me acordé de ella, sentí, y entonces ahí te vas a dar cuenta si hiciste empatía. En general no tenés ganas de verlos. No tenés ganas de verlos. No, sí. Cuando estás ahí, yo he ido llorando. Pero cuando estás ahí y te vas a disfrutar, estás ahí, hay alguien que te va a decir. Sí, bueno, podría ser. Y refrutar. Rezar, pensar. Estás rezando, estás pensando, estás... Nosotros a veces le decimos eso, que vamos a rezar por ellos en la semana, justamente porque mucha gente sabe que es una institución religiosa y no pueden rezar o admiran a la gente que reza. Entonces esto para mí es clave, y respetarlo y hacerlo, y cuanto más recemos, más frutos va a dar. Y una cosa, no es, y sobre todo es gratis, es una de las cosas más importantes. La persona siente que uno está dando sin esperar nada a cambio. Y eso es muy transformador para la persona. O sea, ¿por qué lo hacen? ¿Qué ganan con esto? Nada. Y ahí creo que no es, y sobre todo es gratis. No, pero lo que digo es que es muy importante para la persona entender que hay 4 personas que están dedicando su tiempo por digamos, sin buscar un beneficio. Me están viendo gordo. No vemos las patas. Es el piso que hace. Sí. Eso que decían del tema de escuchar con atención, es así. Que alguien te escuche con atención es súper sanador. Aunque sepas que piensa distinto, pero el hecho que te escuche, y a la inversa también, cuando uno escucha a otro con mucha atención, es súper sanador. O sea, no hace falta simplemente escucharlo, prestando atención a lo que dice. Totalmente de acuerdo. Sí. Cuando estamos en desacuerdo no podemos discutir nada. Perdón, creo que en este ámbito en el que estamos tenemos que dar un crédito al Espíritu Santo y dejarnos llevar para que nos ilumine, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que tiene que ver con eso. Honestamente no siento que sea, es un comentario, no tengo nada que decir, coincido, pero no es mi rol, pero coincido, pero o sea, afecta, para mí tiene sentido por otro lado, ¿no? O sea, yo también estoy acá por eso te afecta. sirviendo, pero tiene un sentido, así que... Te hago una pregunta de estas que
querés para que sean difíciles? Vamos a comer algo. Dale. No, de las cosas que charlamos en el recreo con algunos. Trata de contestar algo a lo que te voy a preguntar. Dale. ¿Por qué hay quienes consumen y no se hacen adictos y quienes sí se hacen adictos? ¿Hay algo de base que tire el amperímetro para un lado o para el otro? Primero te diría que no se sabe. O sea que ya empecé no contestando. pero sí, claramente hay predisposición, hay cosas de... a ver, ahí empiezo a darte mi sensación, saberse, bueno, no sé si se sabe. Pero sí, a mí me parece, de la experiencia que yo tengo, que hay gente que tiene... Para mí, hay una correlación entre gente que tiene problemas de límites y gente que se hace adicta. Y los problemas de límites los podés ver. O sea, por ejemplo, yo todos los chicos todos los adolescentes que llegan a tratamiento por adicciones tuvieron ADD. ADD, trastorno de déficit de atención. ¿Pero por qué? En realidad, y esto es así, los chicos que tienen de chicos ADD estadísticamente es más probable que tengan dificultades de consumo de sustancias. Lo que pasa es que son los pibes más transgresores, son los pibes que tienen problemas de límites, en realidad en general. Con lo cual, ¿cómo se manifiestan los problemas de límites en la adolescencia? Hoy no tanto por las adicciones, recién estábamos hablando que hay muchas otras dificultades que están apareciendo. Más allá de las adicciones, es algo casi medio antiguo para los adolescentes de hoy. Pero sí hay una cuestión, o sea, yo te diría que hay gente que tiene dificultad, problemas de límite, básicamente. Y las adicciones son problemas de límites. Sí. Sí. El ADD, ¿no es que se nace con eso? No es una cosa de conducta aprendida. Es una cosa que un chiquito viene y de repente vas a un neurólogo, le hacen un estudio y te dicen, es ADD. Me tocas de justo el punto que no me tiene que tocar. No, te cuento. No, qué perdón ni conozco. No, yo, primero, yo pienso, esto que les voy a de acá a continuación es todo opinión personal. Nada se lo estoy diciendo como algo sabido, ni etcétera. Yo creo que gran parte hay muchas cosas que le ponemos un nombre, entonces generamos un diagnóstico, una patología, y entonces pasa al ámbito profesional. La verdad, los pibes que tienen ADD existieron toda la vida, ¿no? O sea, se apareció este nombre, o sea, a ver, yo concretamente, todos los pibes que vienen a consulta conmigo, tuvieron ADD, tuvieron problemas toda la vida, etcétera, etcétera. Hacen un tratamiento, lo dejan de tener. Le estudian, son responsables, les va bien la facultad, se sacan buenas notas. No es químico. No, lo que yo hago trabajo en un programa de mente, soy psicólogo y es un tratamiento psicológico, comunitario. No importa. Pero yo te diría que es como si fuera una rehabilitación. Es como si fuera una rehabilitación de la parte de control que no se desarrolló. Viste que yo dije, que todo este circuito está la parte de control que los adolescentes se desarrollan a los 20 años. Estos pibes lo que vienen arrastrando es un desequilibrio entre la intensidad de sus impulsos y sus emociones y la intensidad de sus mecanismos de control. Entonces son pibes que descontrolan, que no se autocontrolan, que depende de las edades, no se controlan para los estándares de la edad. Entonces en el caso son los pibes más despelotados, para estudiar son los más irresponsables. De todas formas ahí te encontrás con dificultades de límites en la familia, dificultades de los padres para poner límites, etcétera, etcétera, etcétera. Resuelto eso, los pibes no funcionan así. Y sin química de por medio. Pero 100%, con todo lo que no, bipolaridad, ADD,
todos los diagnósticos que hoy florecen en el mundo adolescente. Yo, realmente, lo que pasa es que hoy, la verdad, están muy sobrediagnosticados los adolescentes. Muy sobrediagnosticados y muy sobremedicados. Por eso, esta es mi opinión. Y es mi experiencia. No es solo mi opinión, es mi experiencia. Y es mucho mejor para un pibe aprender capacidades que curarse de diagnósticos. Por eso yo estoy bastante en contra del mundo de los diagnósticos, porque no es lo mismo a un pibe decirle, che, vos sos un vago, ponete las pilas, qué sé yo, y enseñarle a los padres a que lo hagan. Y que ese pibe, entonces, bueno, qué sé yo, no es lo mismo de yo fui ADD, soy ADD, o soy bipolar y lo voy a hacer toda la vida, entonces no es lo mismo. O sea, los diagnósticos producen un efecto bastante complicado. Pero esto no tengo que decir en público. No es políticamente dentro del mundo de la salud lo que digo. Pero bueno, yo trabajo de otra manera, o otras cosas, con lo cual puedo decir otras cosas. Bueno, gente, no sé, sí. Como que en realidad siento que todo esto viene con los patrones que uno trae de la infancia, ¿no? Con estos patrones y estas rutinas, hábitos, patrones de sueño. Totalmente, rutinas, hábitos, esto se construye, esto no se... Esto es muy importante lo que otra vez, ya que nos van, hablamos, me están diciendo cortala, te vas a poner, no tenés límite, me están diciendo. Esto se construye, no se construye hablando, se construye con hechos. Por eso yo los tratamientos que hago son de otro tipo. Con lo cual, un chico, estas cosas se aprenden con lo que pasa, no con lo que se dice. Entonces, los chicos no aprenden límites porque los papás le digan anda a dormirte. Aprenden límites si se tienen que ir a dormir, porque lo dicen papá. Porque si no, los papás vienen y me dicen, yo le digo, es lo que yo les decía recién. Esto, poner límite no es decir, es que pase. Esto es una diferencia. Y esto se construye, nosotros los chicos vienen al tratamiento, si les decimos a qué hora se tienen que levantar, a qué hora se tienen que acostar. Literal, los padres se lo tienen que hacer cumplir. Porque es... ¿Cómo? ¿Cómo? Nos agarramos bastante. Sí. No, y la dislexia, ¿qué hacemos con la dislexia? No, por favor, dejémoslo ahí. No, pero yo los tratamientos que hago es esto, o sea, tienen que tener un horario, tienen que tener rutinas, horarios, y esto te va enseñando, y es como un músculo que lo tenés que desarrollar. Y eso, si vos levantás peso, desarrollas músculos, si no lo levantás, no desarrollás. Todas estas cosas generan la voluntad, ¿no? Son patrones que van a generar posteriormente la voluntad. Genera la voluntad, después sentís que podés, tenés logros, te cambia la autoestima, salís de la depresión y sos responsable y encima te ponen límites y estás contento. Y esto no es un chiste, los pibes, los pibes les ponen límites, los padres piensan que los pibes van a estar las puteadas y a los 2 meses son cariñosos, los tratan mucho mejor y están contentos. Fin.